Qué lindo recordar todo lo que Dios nos ha permitido construir juntos como iglesia a lo largo de este tiempo. Póngase de pie, vamos a orar por la palabra. Como dije anoche, es un doble placer, un doble honor para mí presentar al predicador de esta noche. Para los que no saben, él es mi papá por un lado, por el otro lado es mi superintendente de distrito, mi jefe también. Es un amigo, alguien que aprecio, que amo y que valoro mucho. Y es una alegría tenerte conmigo esta noche y con toda la iglesia para que Dios te use y nos hables por medio de su palabra. Amén. Oramos, Padre, gracias por este tiempo, Señor. Nunca estuvimos solos, siempre tu Espíritu Santo ha estado con cada uno, fortaleciéndonos, animándonos, ayudándonos a llevar la tarea del Evangelio y del ministerio adelante. Gracias por hombres y mujeres, Señor, que nos inspiran, por hombres y mujeres que nos instruyen en la verdad. Gracias por la iglesia, Señor, porque tu iglesia siempre está lista para responder a los desafíos nuevos, Señor, que este mundo día a día nos presenta. Gracias por todo lo que hemos logrado. Señor, en esta noche queremos escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Oramos por tu siervo. Oramos, Señor, para que tú le uses con poder, que fluya el poder de tu Espíritu Santo a través de sus labios, Señor, y que la palabra que has puesto en su corazón sea esa palabra que nosotros necesitemos recibir en esta noche. Lo bendecimos y te damos gracias por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Qué lindo. Pueden tomar asiento. Qué lindo es estar en la casa del Señor. Se alegra el corazón al ver una iglesia activa, una iglesia que atiende las necesidades de la sociedad en todas las áreas, en las mujeres, en los niños, en todas las áreas. Ese es el llamado que el Señor le hizo a la iglesia, que atienda integralmente a la sociedad, ¿sí? No solamente se predique el Evangelio, que es la palabra del Señor, sino que también la iglesia permanezca activa en medio de la sociedad en la que vivimos. Saben que yo siempre anhelé vivir la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, ¿sí? Y hoy es un día muy especial. Fíjense, hoy nos asemejamos, por lo menos yo, a la iglesia del libro de los Hechos. Quiero compartir una palabra que el Señor me dio ahí mientras estaba ahí y qué bueno es que podamos recibirla. ¿Usted quiere escuchar palabra de Dios hoy? ¿Amén? ¿Seguro, no? Bien. Fíjense, qué similitud está, por lo menos en mi persona, con la iglesia primitiva. Hechos 20:7 dice: en el primer día de la semana, ¿saben que este es el primer día de la semana? El domingo, ¿sí? Bien. Reunidos los discípulos para partir el pan. Bueno, hoy no vamos a partir el pan, pero están reunidos los discípulos. Se asemeja, ¿no?, a nosotros. Pablo les enseñaba, bueno, yo no soy Pablo, pero en este caso estoy predicando, habiendo de salir al día siguiente. ¿Saben que nosotros nos vamos mañana con mi esposa? ¿Sí? Hay mucha similitud, ¿no? Y ahora viene lo importante. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que vamos a alargar el discurso hasta la medianoche. Amén. Yo lo único que pido es que ninguno se siente en la ventana, que no pase como le pasó a un tico que se cayó y se mató, no. Por lo menos que no se siente. Pero vamos a alargar hasta la medianoche, ¿sí o no? ¿Quiere escuchar palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Sí, es el mejor tiempo que podemos pasar en nuestra vida, en la casa de Dios, escuchando palabra. ¿Amén? Así que, qué lindo, hermano. Venimos saliendo de una época difícil que nos tocó vivir a todos. Esta pandemia nos tuvo a todos a maltraer y de alguna manera nos mostró la necesidad de estar apegados a Dios, ¿sí? Apegados a Dios. Hay tremendos testimonios de hermanos que sufrieron el ataque de esta pandemia, pero gracias a Dios pudieron salir bien y recuperarse. En este distrito, gracias a Dios, no hubo un solo caso de fallecimiento
pero hubo casos muy graves y a través de la oración y de la intercesión pudimos ver a los hermanos ser liberados de este azote que el diablo trajo sobre la iglesia, ¿no? Hubo un caso muy particular de una hermana en Trelew, una mujer joven, 42 años más o menos, embarazada, ¿sí?, de 6 meses, cuando fue atacada por el virus y estuvo internada durante 2 meses. Durante el periodo de internación le provocaron el nacimiento de la bebé, nació de 7 meses, y orábamos, clamábamos, porque era la mamá, era la bebé, ¿sí? Tenía el esposo, tenían 2 hijos más, pero Dios fue fiel. Y en esta asamblea local pude conocer al bebé, a la bebé, hermosa, Milagro se llama, y realmente fue un milagro de Dios, porque los médicos ya le daban a la mujer, le sacaron el bebé porque ella ya la daban porque no podía salir, pero Dios hizo el milagro, ¿no? Otro caso también les comento, porque es bueno saber que Dios responde al clamor. En Bolsón, donde nosotros vivimos, una hermana también fue atacada por el virus en un estado muy grave, y llevaron a ella, en Bolsón el sistema sanitario es bastante precario, pero la llevaron a ella junto con otros 3 más a Bariloche, y estuvo internada durante 3 meses, y la única que volvió a Bolsón fue ella. Los otros lamentablemente perdieron la vida en Bariloche. Esto es que Dios responde a las oraciones, y Dios está con su pueblo. Amén. Dios está con su pueblo. No tenemos duda de que Dios está con su pueblo. Y saben que este proceso de la pandemia, en alguna manera, creo que nos acercó a todos a Dios de una manera más profunda, más intensa. No teníamos muchas cosas que hacer, compartir todo el día, de la mañana hasta la noche, en casa con la esposa, con los hijos, muchas veces salir, porque no nos dejaban salir, creaba tensiones, pero cuando íbamos a la presencia del Señor, el Señor calmaba las aguas, ¿sí? Y Él nos hablaba y nos bendecía y nos daba fe y nos daba esperanza. Y bueno, clamando y pidiéndole a Dios, el Señor trajo una palabra a mi corazón, porque este tiempo yo lo asimilé mucho, o lo comparé mucho con el tiempo en el que el pueblo del Señor estuvo en el desierto, ¿sí? 40 años estuvieron en el desierto, vagando en el desierto. Nosotros tuvimos más o menos 2 años sin saber qué hacer. Hola, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir. Y ahora se está abriendo. ¿Amén? Está abriendo. Y saben que después del desierto vino el mejor tiempo para el pueblo de Israel, el tiempo de la conquista. ¿Sí? El tiempo de la conquista. Entonces yo creo y pienso que el tiempo que se aproxima va a ser el tiempo de la conquista para la iglesia del Señor. ¿Amén? El tiempo de la conquista, pero dígale con un poquito más de entusiasmo. Tiempo de la conquista para la iglesia del Señor, para el pueblo del Señor, ¿sí? Yo creo que todos tenemos algo o alguien para conquistar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo aún no he logrado todos los objetivos que tengo en mi vida, aún tengo personas para conquistar, aún tengo cosas para conquistar, y creo firmemente que este es el año, este año que viene es el año de la conquista. Aquello que hasta el día de hoy era imposible, este año lo conquistaremos. Y qué bueno es que en esta noche, hermano, pongamos algo en nuestra mente de lo que aún no ha conquistado y que usted anhela conquistar. Puede ser un hijo, puede ser su esposa, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa que usted aún no ha conquistado y que lo anhela en su corazón. Y qué bueno es que lo tengamos en nuestra mente, y si declaramos que este es el año de la conquista, lo vamos a conquistar. ¿Amén? Saben que
el Señor, Moisés ya había muerto y el Señor levanta a Josué como el conquistador. Hoy podemos ser todos Josué, podemos ser todos conquistadores. ¿Sí? ¿Lo cree o no lo cree? Amén, porque el Señor no hace acepción de persona. Entonces todos podemos ser conquistadores y alcanzar los objetivos, las metas que el Señor tiene para sus hijos. Hoy hablaba la hermana Belén de muchas bendiciones que Dios tiene preparado para sus hijos. Amén. Y esos son los objetivos, alcanzar esas bendiciones que enriquecen nuestras vidas, que exaltan nuestras vidas y que nos hacen personas distintas en una sociedad decayente. Amén. Nosotros tenemos que ser aquellos que Dios exalta para que los que están en esta sociedad decayente quieran ser imitadores nuestros, ser personas de victoria. Amén. Dicen que el Señor es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. ¿Lo cree? Para Dios no hay nada imposible. Y Él dice que nos llama para ser más que vencedores en todas las cosas. Entonces es el tiempo en el que podamos ser más que vencedores en todas las cosas. ¿Sí o no? Ahora a mí me gusta porque cuando el Señor le da esas promesas a Josué de que él iba a ser el que iba a conquistar, también le enseña la forma en la que iba a conquistar. Y Él quiere enseñarnos a nosotros cuál es la forma en la que podemos conquistar todo lo que anhelemos. ¿Sí o no? Saben que Josué era un hombre que había sido instruido y siervo de Moisés durante 40 años. Josué salió de la tierra de Egipto y entró a la tierra prometida. Él y Caleb fueron los únicos que salieron de la tierra de Egipto y entraron a la tierra prometida. Y durante los 40 años en los que el pueblo estuvo vagando, este Josué fue un hombre que estuvo al servicio de Moisés. ¿Amén? Y durante el servicio de Moisés, él vio un montón de características que tenía Moisés y que eran características de un líder, de un verdadero líder. Moisés fue el líder más grande que tuvo el pueblo de Israel, ¿sí? Era un hombre manso, era un hombre humilde, era un hombre servicial, era un hombre que estaba al servicio del pueblo, ¿entendido? Y Josué, viviendo con él todo el tiempo, dice que aprendió eso, tiene que haber aprendido, por eso fue elegido como el próximo líder del pueblo, porque Dios vio en Josué las características que tenía Moisés y por eso lo levanta como líder y como conquistador de la tierra prometida. Dios no se equivoca. Amén. Cada uno de nosotros somos un Josué en potencia, porque Dios ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros. Amén. Y Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Entonces este Josué dice que el Señor lo llama, lo levanta como líder del pueblo y le dice: Josué, vos vas a conquistar la tierra que yo tengo para el pueblo, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Los que hemos leído la palabra sabemos esas cosas. Y entonces le da unas instrucciones que seguramente nosotros vamos a recibir en este día y que la hemos leído un montón de veces, se ha predicado un montón de veces, pero que estamos en el tiempo de, si queremos conquistar, poner por obra como lo puso Josué. Josué fue un hombre que realmente escuchó a Dios y hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Por eso durante el tiempo de su vida en esta tierra, él conquistó todo lo que Dios le puso delante. Cuando murió Josué, dice que ya no siguieron conquistando, pero mientras Josué vivió, se conquistó todo lo que Dios le ponía por delante. Y hay una palabra que quiero que compartamos en esta noche. Después vamos a compartir otras palabras, pero que el Señor le dice a Josué. Y está en el libro de Josué, lógicamente, en el capítulo 1, el verso 8.
Creo que todos han leído en algún momento esta palabra. Y le dice el Señor, ¿querés ser un conquistador? Bueno, te lo dice a vos, me lo dijo a mí. Y dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Nos han salido mal algunas cosas? ¿Amén? Pero dice que si queremos que todo nos salga bien y que nuestro camino sea prosperado, debemos estar en una continua conexión con Dios. Y no solamente en una continua conexión con Dios, sino hacer todas las cosas que Dios nos pide que hagamos. ¿Sí? Eso fue lo que caracterizó y lo que trajo la bendición para la vida de Josué. Vamos a orar, hermanos, para que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos ser conquistadores en este nuevo año que comienza. Dios, aquí estamos, Señor. Somos tu pueblo, hemos confesado tu nombre, hemos creído en el sacrificio de Jesucristo para perdón de nuestros pecados y queremos, Dios mío, conquistar lo que hasta el día de hoy aún no hemos conquistado. Padre, tú nos llamaste para ser más que vencedores en todas las cosas. Y así como le diste a Josué la enseñanza para que fuera un conquistador, nos estás marcando en esta hora cómo debemos actuar y ser para conquistar lo que aún no hemos conquistado. Padre, bendice a cada uno de los que estamos en este lugar. Abre nuestra mente, abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra, Señor. Y danos la fuerza para que como Josué conquistemos de ahora en adelante todo lo que tú pongas en nuestras vidas para conquistar. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que, fíjense qué importante esto y ténganlo en su mente. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. ¿Sí o no? Eso lo declaró Jesús. Entonces, esto dice que la iglesia va a avanzar, va a conquistar y va a derribar las puertas del infierno. ¿Amén? ¿Sabe que se necesitan derribar las puertas del infierno para que todos los que están cautivos puedan salir y puedan ser liberados de toda cautividad? ¿Amén? Y la iglesia somos vos y soy yo. Entonces, este es el año, hermano, de que definitivamente tenemos que comenzar a accionar. Hasta ahora Dios nos ha ministrado y sabemos de todo en la palabra del Señor. Pero ahora es el tiempo en el que como hijos de Dios hagamos, como dice la palabra, hagamos conforme a todo lo que en Él está escrito. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces viene el desafío. Y el Señor lo primero que hace cuando habla con Josué, dice que es todo esto, le dice Josué, de un lado del Jordán, todavía estaban del lado del desierto, ¿sí? Y tenían que cruzar el Jordán, tenían que empezar con la conquista. Entonces el Señor lo llama a Josué y le dice, ¿está atento? ¿Sí? ¿Tienen los oídos bien abiertos? Josué 3:5 le dice así: dile al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Amén? Gloria. ¿Usted quiere que Dios haga maravillas? ¿Amén? Entonces debemos santificarnos. La iglesia del Nazareno es una de las iglesias que se caracteriza por proclamar la santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y aquí, para que nosotros podamos ver maravillas, dice que debemos santificarnos. Entonces muchas veces nosotros pensamos que el hecho de santificarnos implica
que yo tengo que ser santo, no, santo no voy a ser nunca como el Señor, el único santo es Dios, 3 veces santo. Pero sí lo que me indica que yo tengo que querer santificarme. Yo tengo que querer santificarme, ¿sí? Y la única manera de santificarme es hacer lo que Dios me pide que haga. Si yo no hago lo que Dios me dice que haga, nunca me voy a santificar. Y si yo no me santifico, no voy a poder ver las maravillas que quiere hacer Dios entre nosotros y con mi vida. ¿Amén? ¿Cómo me santifico? Todos somos pecadores, ¿sí o no? Todos somos pecadores. No hay vuelta de hoja. Y vamos a seguir siendo pecadores, hermano. Tristemente vamos a seguir cometiendo pecados. Pecados que a veces desconocemos que son pecados, ¿sí? Otras veces pecados involuntarios, conforme a nuestra reacción o nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero lo importante es que Dios pueda ver en nuestro corazón. Saben que Dios es el único que escudriña la mente y el corazón, ¿sí? Ahora los veo acá, son todos, para mí son todos santos. Pero realmente Dios sabe santo. Y el que tiene un corazón dispuesto a obedecer la palabra del Señor, ese es santo para Dios. Entonces la manera de santificarme es, como todos cometemos pecados, ¿sí? El Espíritu del Señor que mora dentro nuestro, porque dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Algunos dudan? ¿Usted duda de que tiene el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo está en nosotros. Él dice, porque es la palabra del Señor, dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva, ¿por qué? Por el Espíritu que vendría a morar a nuestras vidas cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor. Y el trabajo del Espíritu es marcarnos a cada uno de nosotros cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y en ese qué es lo que Dios quiere es cuando marca los errores que nosotros cometemos y que a Dios no le agrada. Entonces Dios no nos condena por eso. Lo que Dios quiere es cuando el Espíritu nos marca, es que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y no volver a cometer el mismo pecado. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo me arrepiento, le pido perdón a Dios, pero vuelvo a cometer el mismo pecado, Dios está viendo que en mi corazón no hay un deseo de santificarme. ¿Amén? ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Entonces, cuando el Espíritu me marca a mí los errores, los pecados, que el Espíritu lo marca porque es la obra que el Espíritu viene a hacer en nuestras vidas. Cuando un corazón quiere santificarse, tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y no volver a cometer el mismo pecado. ¿Amén? ¿Qué hace cuando se santifican? ¿Qué hacen cuando se santifican? Lo primero que hacen ellos cuando se santifican es el acto de la circuncisión, ¿sí? Dicen que la circuncisión era un pacto que Dios había hecho con su pueblo. ¿Amén? Era un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, Dios hizo un pacto con nosotros también. Dice que ustedes son salvos si creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y a nosotros nos gusta saber que somos salvos, pero lo que muchas veces nos molesta es reconocer que Jesús es el Señor, no solamente el Salvador. ¿Amén? Y cuando reconocemos que Jesús es el Señor, Él es el Señor, nosotros debemos estar sujetos a la voluntad de Él en todas las cosas. Entonces nos cuesta estar sujetos, pero para eso está el Espíritu. Decirnos en qué nosotros no estamos sujetos, que tengamos la oportunidad de arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y sujetarnos a la presencia del Señor. ¿Amén? Así que los hijos del Señor acá, el pueblo del Señor se santifica, vuelven a firmar ese pacto que Dios había hecho con el pueblo, recuerdan del poder de la liberación de Dios del pueblo de Egipto de la esclavitud y sucede el milagro. Las aguas del Jordán se abren
y 3 millones, casi 3 millones de personas pasan. La primera maravilla que el Señor hace con el pueblo de Dios. Y saben que Dios está dispuesto a hacer maravillas con cada uno de nosotros y delante de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero Él quiere que cada uno de nosotros deseemos santificar nuestras vidas. ¿Amén? Y no sabemos la tremenda bendición que es estar en esa posición de querer santificar mi vida delante de Dios. Querer santificar mi vida delante de Dios. Dejar de cometer las cosas que esta vieja naturaleza y que el mundo en el que vivimos me influye para no hacer lo que Dios quiere que haga. Y vamos a la segunda. Saben que esto es muy importante también. Este Josué era un hombre que tenía mucho conocimiento de Dios. Había estado 40 años con Moisés. Él tenía conocimiento de cómo Dios actuaba, de las cosas que Dios pedía, de las cosas que Dios decía. 40 años estuvo, él tenía conocimiento. Yo creo que todos nosotros tenemos conocimientos de la palabra del Señor. ¿Sí o no? Todos conocemos la palabra. Algunos 40 años, como en mi caso, otros 30, otros 20, pero estamos conociendo la palabra del Señor. ¿Amén? Era un hombre que había tenido tremendas experiencias con Dios. Yo creo que todos acá tenemos experiencias con el Señor. Todos hemos tenido experiencias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque si yo llamo a cada uno de acá, seguramente que va a testificar del obrar de Dios en alguna de sus vidas en algún momento. Esos son experiencias que hemos tenido con el Señor. ¿Amén? Todos somos especiales porque realmente nos gusta servir al prójimo. ¿Sí o no? Fíjense la cantidad de hermanas que estaban acá hoy sirviendo al Señor. O sea que todos tenemos ese espíritu de servicio porque queremos ayudar a nuestros prójimos, porque Dios nos ha venido enseñando de que debemos dejar de pensar tanto en nosotros y pensar más en el otro. ¿Amén? Porque en nosotros piensa Dios. ¿Y qué más queremos que Dios piense en nosotros? Entonces Dios nos enseña a ser más que dadivosos, misericordiosos, pensar en el otro. O sea que estamos en las mismas condiciones que tenía Josué. Como era un estratega, él, porque era un hombre de guerra, el Señor le dice que tenía que conquistar Jericó. Entonces esto soy yo, me lo imagino a Josué. ¿Viste cómo son los militares cuando están por programar una batalla? Tendría su mesa de trabajo ahí, Jericó enfrente, ahora lo vamos a leer, ¿sí? Y estaría ahí programando su estrategia y le diría, a ver, la tribu de Judá va a atacar por allá, la tribu de Rubén va a atacar por allá, la tribu de Efraín va a atacar. Para nosotros Jericó es pan comido. ¿Sí o no? Porque era un estratega y supongo que él tenía su estrategia para atacar Jericó. Vamos a leer ahí en la palabra. Fíjense que dice el 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, ya habían cruzado el Jordán y Josué tenía a Jericó en la mira. ¿Sí? ¿Usted tiene a alguien en la mira para conquistar? Los pastores seguro que tienen a Calafate en la mira para conquistar. Todos queremos conquistar Calafate para el Señor, ¿o no? Algunos querrán conquistar a su esposa, algunos querrán conquistar a su esposo, pero todos tenemos algo para conquistar. Josué tenía que conquistar Jericó y dice que estaba ahí mirando Jericó. Pero dice que alzó sus ojos y entre él y Jericó vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Esto es algo fundamental para que nosotros podamos conquistar lo que anhelamos conquistar. Josué no usó de su estrategia, no usó de su inteligencia, no usó de su experiencia, no usó de conocimiento.
cuando a él se le presenta el Señor, él entiende que solamente necesita a Dios para poder conquistar Jericó. Y saben que nosotros necesitamos a Dios para poder conquistar a alguien. No lo vamos a conquistar por nosotros mismos. Dice que el Señor, Josué le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Miren, durante años tratamos muchas veces de traer a alguien a los pies de Cristo. Y pasa un año, pasa 2 años, lo invitamos a casa, le entregamos trataditos, lo traemos de la oreja a la iglesia, hacemos cualquier cosa por conquistar a alguien, pero quizás nunca lo hacemos porque no utilizamos la estrategia de Dios para conquistar a alguien. Por ahí no utilizamos la estrategia de Dios para conquistar a alguien. Y la estrategia que Dios tenía con Jericó era totalmente distinta a la estrategia que Josué tenía para conquistar Jericó. Totalmente distinta. Y fíjense, ¿no? Si no era distinta, que le dijo, Josué, no te hagas tanto problema, ni ordenés tanto el ejército, ni afilé tanto las lanzas. Simplemente da 7 vueltas alrededor de Jericó. Y el último día da 7 vueltitas más. Y vas a conquistar Jericó. Dice que las murallas de Jericó eran, no sé si anchas como este templo, o quizás la mitad de ancho, pero dice que eran tremendas, era la ciudad más fortificada que había en esa época. Sin embargo, Josué no le sirvió su conocimiento, no le sirvió su servicio, no le sirvió su estrategia, no le sirvió un montón todo lo que él sabía para conquistar Jericó. Solamente dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe que la iglesia, la cabeza es Jesús, hermano? No somos cabeza. No somos cabeza. Saquémonos de la cabeza esto. No somos la cabeza. Somos simplemente siervos a las órdenes de Dios. Solamente siervos a las órdenes de Dios. Y cuando estamos a las órdenes de Dios y escuchamos lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ser más que vencedores en todas las cosas. Mientras tanto nos vamos a dar porrazos, frustraciones y un montón de cosas que en algunos nos ha llegado a desanimarse y abandonar. Pero cuando estamos atentos a la voz de Dios, vamos a conquistar lo que hasta el día de hoy no hemos conquistado. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Entonces, a partir de hoy, hermanos, simplemente oigamos a Dios más de lo que le hablamos a Dios. Oigamos a Dios más de lo que nosotros le hablamos a Dios. Él quiere hablarnos para darnos las estrategias y poder conquistar lo que hasta el día de hoy no hemos conquistado. ¿Amén? Es las estrategias que el Señor le dio a Josué. Fundamental. Fundamental. ¿Qué quieres, Señor, que tu siervo haga? La iglesia, lamentablemente, muchos se han enaltecido por tener experiencia, por tener conocimiento, por muchas cosas se han enaltecido y han querido manejar la iglesia como nosotros pensamos que tenemos que manejarla. Y lamentablemente no hemos conquistado absolutamente nada de nada. Seguimos siendo en el mundo minoría. Cuando tenemos al Dios Todopoderoso, para quien nada es imposible. La iglesia primitiva conquistó en 400 años lo que la iglesia actual no conquistó en más de 2000 años. ¿Y eso por qué? Porque nosotros hemos querido conquistar conforme a nuestra estrategia y no conforme a la estrategia que Dios tiene para la iglesia. Hemos querido correr la cabeza y ponernos nosotros en la cabeza, cuando la cabeza es Jesucristo y nosotros simplemente somos siervos del Señor para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Estudiamos, nos perfeccionamos, me parece perfecto tener conocimiento de Dios, ¿sí? Porque mientras más conocimiento, más sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero siempre nuestro conocimiento no nos tiene que llevar a tomar decisiones
sino que las decisiones las toma Jesús, el Espíritu, porque Él es la cabeza de la iglesia. Nos guste o no nos guste, nos tire por tierra todos nuestros pensamientos, pero Jesús es la cabeza de la iglesia porque así le ha placido al Padre que Él sea. Nosotros simplemente somos su cuerpo, pero la cabeza, la que da las órdenes, es Jesús. ¿Amén? Gloria a Dios. Porque Dios ha diagramado todo. Dios ha diagramado todo. Por eso Él estableció dentro de la iglesia ministerios, ¿sí? Pero el hecho de que haya ministerios dentro de la iglesia no quiere decir que Él haya dejado de ser la cabeza. Cada ministerio tiene que estar en sujeción a la cabeza en todo tiempo y en todo momento. Si no, siempre vamos a ser avasallados y nunca vamos a conquistar y siempre vamos a pasar a ser minoría. Pero este es el tiempo de la conquista, ¿eh? Este es el año en el que vamos a conquistar lo que hasta el día de hoy no hemos conquistado. Primero, porque nos santificaremos, y segundo, porque comenzaremos a escuchar lo que Dios quiere que hagamos realmente. ¿Qué sabés vos si sos vos el que vas a convertir a tu esposa o el que vas a convertir a tu hijo? Quizás durante años estuviste luchando para conquistarlo y traerlo, y mañana el Señor manda a uno de afuera y se convierte de la noche a la mañana. ¿Sí o no? Vos estás usando tus propias estrategias para salvar a alguien cuando vos realmente no vas a salvar a nadie. El que lo salva es Dios, usando a la persona que Él quiere usar para salvarlo. ¿Amén? Entonces, primero, santificarnos. Segundo, ¿sí?, estar atento a la voz de Dios. Estamos en un tiempo en el que tenemos que revertir nuestra relación con Dios. Vamos a Dios y hablamos, pedimos, agradecemos, de todo, ¿sí? Cuando terminamos, lo que menos hacemos es escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? No es un monólogo la oración, es un diálogo. Y cuando Dios habla es cuando realmente la oración es efectiva. ¿Amén? Bien. Estamos entendiendo, ¿no? ¿Quiere conquistar? Entonces vamos haciendo las cosas que Dios quiere enseñarnos. Y hay una tercera. Después viene el resto hasta llegar a la medianoche, pero vamos a ver la tercera. Dice el Señor que el pueblo hizo lo que el Señor quería, dieron 7 vueltas, el último día dieron otras 7 vueltas, y llegó el momento en el que en el 6:20 sucede la caída del muro, sucede el momento de la conquista. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. No sé usted qué le hace pensar en esta situación. Yo pienso personalmente que si los sacerdotes hubieran tocado las bocinas, no hubiera pasado nada. Si Josué hubiera gritado con el ejército, no hubiera pasado nada. Pero dice que el pueblo todo junto gritó. Y esto me habla de la necesidad de estar unidos y trabajar juntos y actuar juntos para que realmente podamos conquistar. Y que los muros que hoy día están delante nuestro comiencen a caerse. Sin unidad, no vamos a conseguir nada. Lamentablemente, por las distintas doctrinas de hombre, como sucedía en el pueblo de Israel, los fariseos, los saduceos, los no sé cuántos, los nicolaitas y un montón estaban divididos. Sabe que lamentablemente la iglesia cayó en lo mismo. Las doctrinas han dividido a la iglesia. Y la unión aparente que hay no es real. No es real. Entonces tenemos que trabajar por la unidad de la iglesia para que realmente podamos impactar y derribar los muros que hasta el día de hoy el enemigo
ha puesto frente nuestro. Esto de buscar la unidad, hermano, nos va a requerir mucho esfuerzo, porque todos somos distintos y debemos aceptarnos unos a otros. Amén. Dice la palabra, debemos soportarnos unos a otros, porque así como nosotros soportamos a otros, también a nosotros nos soportan. ¿Sí? También a nosotros nos soportan. Pero sin unidad no vamos a alcanzar victoria. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Y está habiendo una unidad, hermanos. Se están rompiendo cadenas, se están rompiendo dentro de la iglesia, ataduras que provocaron durante mucho tiempo división adentro de la iglesia. Por eso están los metodistas, los bautistas, los luteranos, los nazarenos y un montón de cosas. Y todos creen en el Señor, pero hay una división ahí profunda que no nos permite alcanzar victoria. Y este año, hermano, independientemente de lo que piensen los bautistas, de lo que piensen los metodistas, de lo que piensen los pentecostales, el deseo de mi corazón debe ser buscar la unidad, encontrar los puntos que nos unen. Y si tengo que soportar a un pentecostal, lo voy a tener que soportar como el pentecostal soporta al nazareno. ¿Sí? Para que podamos ser más que vencedores en todas las cosas y glorificar a este Dios poderoso, no solamente acá en el templo, sino glorificarlo afuera, al ver los muros caer en las personas que están cautivas por el enemigo, ciegas por el enemigo, quebrantadas por el enemigo. Dios nos llamó a hacer lo mismo que tenía que hacer Jesús durante su tiempo aquí en la tierra. No ha cambiado el propósito con el que el Señor lo mandó a Jesús. Dice que Él vino a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Y durante el tiempo de Jesús acá en la tierra, Él lo hizo. Y hoy la iglesia es el cuerpo que tiene que hacer esa cosa. Liberar a los cautivos. Pero así como Jesús era uno con el Padre, nosotros tenemos que ser uno entre nosotros. Y quiero aclarar algo de esto. La unidad empieza por uno. La unidad empieza por uno. Yo tengo que ser uno. Si yo digo que Jesús es mi Señor, tengo que hacer lo que mi Señor dice. Yo no puedo decir Jesús es mi Señor y hacer lo que yo quiero o lo que yo pienso. Entonces eso hace que yo no sea uno en mí mismo. Estoy diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Sí o no? Y esto es fundamental, hermano. Y esto es lo que a nosotros nos va a costar mucho, pero tengo que ser coherente conmigo mismo. Tengo que ser uno conmigo mismo. Porque si no, vamos a tener tremendas consecuencias. Y sabe que el Señor nos dice las consecuencias. Fíjense, en el capítulo que sigue a la conquista de Jericó, ellos tenían que conquistar Jai, ¿sí? Una ciudad que era mucho más débil, que estaba menos defendida, pero no la pudieron conquistar. Y fíjense por qué no la pudieron conquistar. Dice que Acán, que él decía que era del pueblo de Dios, no decía, era del pueblo de Dios, como nosotros somos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Sin embargo, cuando el Señor conquista, le dice que conquista en Jericó, le dice, no tomes nada del anatema. Y dice que Acán vio un lingote de oro, vio un manto babilónico y sus ojitos le comenzaron a brillar y manoteó el manto y manoteó el lingote y lo escondió en su tienda. No era uno. Él decía que era parte del pueblo de Dios, pero no hacía lo que el jefe del pueblo de Dios, lo que Dios decía que hiciera. Amén. ¿Saben cuántas veces, hermanos? Chao, David. ¿Cuántas veces el mundo nos seduce? El mundo nos seduce y dejamos de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántas veces un partido de fútbol entre Boca y River seduce y no venimos a la casa del Señor? Un ejemplo estoy dando. No estoy ni en contra de lo de Boca ni en contra de lo de River. Pero ¿cuántas veces un partido
de Argentina y Brasil nos seduce, como está a la misma hora de culto, no venimos a la casa del Señor. Y como eso, tantas otras cosas que el mundo nos ofrece, ¿sí? El mundo quiere de alguna manera desviar nuestra vista del Señor. Por eso aparecen los televisores. ¿Vieron que cada vez aparece un televisor más grande? Cada vez aparece un celular más grande y nos seduce. Entonces, como queremos tener el último celular, como queremos tener el último televisor, ¿qué hacemos? El sueldo no me da, porque lamentablemente cada vez me da menos, pero consigo otro trabajo, trabajo horas extra, hago un esfuerzo para conseguir lo que el mundo me está ofreciendo, y ese esfuerzo que hace no me deja ir a la casa del Señor, ni me deja orar, ni me deja estar en una comunión con el Señor como la que tengo que estar. Entonces después, claro, no conquisto. ¿Por qué? Porque el mundo me sedujo y me separó y me hizo una persona dual o bipolar, como muchos la llaman, porque digo ser una cosa y hago otra. ¿Amén? Pero este año vamos a tomar la decisión de estar primero unidos. Lo que yo digo ser, eso tengo que manifestar. Lo que yo digo ser, eso tengo que hacer. ¿Sí? Y eso me va a ayudar a ser uno con la iglesia. Eso me va a ayudar a que todos tiremos juntos. Este Acán hizo que la iglesia no pudiera conquistar a la próxima ciudad. Y no solamente eso, sino que perdió la vida él y toda su familia. Fíjense en las consecuencias de decir lo que soy y hacer lo que no me dice que haga el Señor. ¿Amén? ¿Quiere un tiempo nuevo? ¿Queremos un tiempo de conquista? ¿Queremos comenzar a ser protagonistas en esta ciudad? ¿Queremos realmente manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Queremos que muchos sean rescatados de las manos del diablo? ¿Sí? ¿Lo queremos realmente de corazón? Entonces, santifiquémonos, entonces escuchemos a Dios y entonces hagamos lo que nuestro Señor quiere que hagamos. No solamente acá en la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Sí? En una oportunidad estaba viajando con un pastor en el auto y resulta que vio que siempre hay alguno que es imprudente en la calle. ¿Sí o no? Se pasa un semáforo entre el amarillo y el rojo, ya más rojo que amarillo, se pasa ahí. ¿Sí? O realmente se cruza, no respeta las indicaciones. Y sucedió esta circunstancia y el pastor iba manejando. Cuando le cruzó el auto, el otro, lo que menos le salió de la boca es Dios te bendiga. ¿Sí? Toda la vieja naturaleza se manifestó de una manera increíble. Era hijo de Dios, no actuaba como un hijo de Dios. Entonces de ahora en adelante, hermano, tenemos que, soy hijo de Dios, pero actúo como un hijo de Dios. Amén. No más yo, sino Cristo vive en mí. Amén. No más yo, sino Cristo vive. ¿Se anima a ser más que un conquistador? Calafate necesita de la iglesia de Jesucristo. Es una ciudad pujante, es una ciudad productiva, pero Calafate necesita de la iglesia de Jesucristo. Calafate necesita de la iglesia de Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Hay muchas almas todavía para rescatar. Muchas almas para rescatar. Y tendríamos una sociedad mejor. Una sociedad sin violencia, una sociedad sin robo, una sociedad sin mentiras, una sociedad donde realmente podamos disfrutar de la plenitud de la vida que Dios nos da en este tiempo. ¿Sí? ¿Se anima a ser más que un conquistador? Entonces declare, a partir de hoy soy Josué. ¿Amén? Tendré que conquistar a mi vecino, a mi pariente, a quien sea. Algo tengo que conquistar, quiero conquistar. Una vez el Señor me dio una visión, hermano, y es horrible. Pero las almas que nosotros no conquistemos para el Señor se van a una eternidad sin Dios. Piensen en eso, hermano. Se van a una eternidad sin Dios. ¿Sí?
todo lo que podamos tener en este mundo es pasajero, todo va a pasar. Pero el alma que no sea conquistada para el Señor se va a una eternidad sin Dios. Y la imagen que Dios me mostró fue un abismo. Y yo veía gente caer en ese abismo hasta que desaparecían de mi vista. Y es porque se iban a una eternidad sin Dios. Por eso prediquemos la palabra. Pero seamos testigos de que la palabra mora en nuestras vidas. Seamos testigos de que la palabra mora en nuestras vidas. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No para conquistar Jericó, que te mando que te esfuerces para hacer lo que Dios quería que hiciera y no lo que Él quería hacer. Amén. Dios nos bendiga, nos ponemos de pie y oramos. Qué bueno es que podamos asumir ese compromiso delante de Dios. Si usted quiere ser un conquistador, no le voy a pedir que pase acá al frente, simplemente le voy a pedir que levante su mano, diciéndole al Señor: Señor, este es el año de la conquista. Este es el año en el que me decido conquistar. Amén. Levante su mano si usted quiere ser un conquistador. ¿Sí? Levante su mano. Levante su mano. Y dígale: Señor, quiero conquistar lo que hasta el día de hoy no he conquistado. Y ponga en su mente, en esta hora, ponga en su mente qué es lo que usted quiere conquistar. Ponga en su mente qué es lo que usted quiere conquistar. Y Dios le va a dar la estrategia para conquistarlo. Así como se la dio a Josué, se la va a dar a usted. Porque usted hoy le está diciendo que yo quiero ser ese Josué conquistador en este tiempo. Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias por este lugar, gracias por esta congregación, gracias por cada uno de mis hermanos y gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos llamaste para ser más que vencedores en esta tierra. Tú nos llamaste, Señor, para hacer la obra, el plan, el propósito que tienes establecido con cada uno de nosotros. No solamente nos llamaste a salvación, sino que nos llamaste para glorificar tu nombre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dios mío, mira en esta hora a cada uno de los que han levantado su mano, manifestando el deseo de su corazón de conquistar este año para tu reino. Míralo, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a ser aquellas personas que conquisten todo lo que tú pongas delante nuestro. Hay muchas vidas que necesitan ser conquistadas para ti, Señor. Hay muchas vidas que necesitan ser conquistadas para ti, Señor. Y a ti te ha placido que a través de nosotros en este tiempo, de tu iglesia, esas vidas puedan ser conquistadas para ti. Aquí estamos, Señor. Reconocemos nuestras debilidades, pero podemos decir que cuando débil soy, fuerte soy en ti, Señor. Padre, ayúdanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Y que esta iglesia, Señor, sea la iglesia conquistadora que tú quieres que sea. Que en Calafate, Señor, tu nombre sea proclamado a los cuatro vientos. Que los cielos de Calafate sean saturados de tu palabra, Señor. Para que tu nombre pueda ser exaltado y glorificado. Gracias te doy porque yo sé que tú lo puedes hacer. Y es más, tú lo quieres hacer para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.